Buenas noches, buenas noches. Silencio, por favor. Silencio. Silencio, por favor. Vamos a empezar con un pequeño caso clínico. Traten de cerrar la ventanilla. Paul, cerrada la puerta de atrás. Esa ventana de arriba, por favor. Gracias. Bueno, para comenzar, vamos a hablar de dos casos clínicos. Primero, un paciente masculino, 75 años, natural de Santa Cruz, casado, 3 hijos, boliviano. No se olviden, ¿no? Siempre una presentación, no coloquen no, solo acuerdo de inmunidad. Después tenemos, dentro del caso clínico, vamos a hablar de sus antecedentes patológicos, cirugía de recambio valvular biológico hace un año en nuestra institución, eso es en la clínica privada, con un reemplazo bivalvular, o sea, 2 válvulas, mitral y aórtica. Bueno, viene con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, en uso de aspirina, rosuvastatina, Lemocardil, Corentel y Foxígeno. Todos son nombres comerciales. Algo que nos llama la atención de este caso clínico, la edad del paciente, el antecedente de la cirugía. Entonces, él tenía una enfermedad valvular a nivel del corazón, por lo cual hace un recambio de válvula. Entonces, hace un recambio de válvula biológica. Entonces, para comprender bien eso, cuando hay una cirugía valvular de reemplazo, podemos tener material mecánico biológico, ¿no? Esto depende de su característica. El mecánico puede uno tenerlo para toda la vida, pero tenemos que anticoagular al paciente para que el paciente no haga todo. Cuando tenemos biológicos, el plus del biológico es que no anticoagulamos, anticoagulamos al inicio de la cirugía y después lo dejamos la anticoagulación, por lo cual el paciente puede mantener sin riesgo de sangrado. Pero el biológico se hace recambio cada 10 años. Dentro de la historia de la enfermedad actual, el paciente ingresa en emergencia en fecha 4. El paciente tuvo caída de su propia altura después de mareo, registra un pico febril con escalofrío, quedando en el suelo por 4 horas, es traído a emergencia con cuadro de confusión mental aguda con parestesia exterior. ¿Qué nos llama la atención del cuadro clínico? Por la parte de infectología en la fiebre, tiene registro febril de una pérdida de conciencia con caída de su propia altura y una parestesia izquierda. En emergencia, llega a emergencia, se activa con el protocolo ACV, accidente cerebrovascular, se realiza dentro del protocolo inmediatamente una angiotomografía cerebral, donde no se evidencia alteraciones de perfusión del parénquima cerebral, ni signos de evento isquémico ni hemorrágico agudo. Por lo cual, por el protocolo ACV se indica internación en terapia intensiva. Se realiza en emergencia una valoración por cardiología, se realiza un electrocardiograma con un ritmo de fibrilación auricular de alta respuesta ventricular. Por el cuadro febril se solicita cultivo, hemocultivo, urocultivo, laboratorio de control, dentro de eso hemograma, urea, creatinina y hemograma, una procalcitonina y una proteína C reactiva como biomarcador de infección. Asociado a eso se inicia
hidratación y inicio de antibióticos profilácticos, piperacilina, tazobactam, más vancomicina. La hipótesis diagnóstica fue un síndrome Freleng en estudio, accidente cerebrovascular en estudio, fibrilación auricular de adecuada respuesta. ¿Se acuerdan que mandé hoy día 2 artículos, ¿no?, en el grupo? ¿Qué diagnóstico tiene este paciente? Podría ser, si no encontramos la etiología. Bien. ¿Y el otro artículo que mandé de qué hablaba? Ah, ya, bien. ¿El segundo artículo de qué mandé? Endocarditis. Entonces, ¿qué tiene antecedente patológico previo? Recambio valvular. Pero vean, dentro del estudio se observó una procalcitonina de 25. ¿Cuál es el valor normal? 0,5. O sea, está elevado. Una proteína C reactiva de 180, el valor relativo es 5 y es positivo, tanto procalcitonina y proteína C reactiva. Creatinina, hemograma, yo llego a la métrica, voy a mi laboratorio de microbiología y veo el flotis sanguíneo. Vean quién es. Es un hemocultivo que sale positivo, entonces del hemocultivo a las 6 horas suena la máquina, pita la máquina, y sé que se está desarrollando en el balón de hemocultivo bacterias, ¿no? Y veo esto. ¿Qué ven ahí ustedes? ¿Ah? Se ve bien, ¿no? Está bonito, se ve ahí. Staphylococcus aureus. ¿Ah? ¿Quién es auxiliar de microbiología? Ah, ya te quemó. ¿Qué ven acá? Cocos en cadena y son gram positivos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo metimos dentro del laboratorio microbiológico, identificamos que hay un coco gram positivo dentro de los dos hemocultivos. Entonces, vean, tenemos un hemocultivo de brazo derecho y uno de brazo izquierdo, y en los dos salen positivos, coco gram positivo. Vean que es importante la realización de una buena toma de muestra por hemocultivo. Generalmente son pareados, eso quiere decir 2 pares de hemocultivo aerobio y anaerobio, un brazo, una extremidad, una y otra extremidad otra. ¿Por qué? Porque si solicitamos un hemocultivo y solo me sale un coco, no me ayuda a diferenciar si hay contaminación o mala toma de muestras. Pero si identificamos los 2 brazos con 2 tomas diferentes, un mismo microorganismo, entonces sabemos que estamos contra una bacteria, ¿no? En este caso es coco gram positivo. Entonces ahí yo ya tengo la hipótesis diagnóstica en mi cabeza. Al llegar a esa noticia, yo lo primero que valoro su antecedente patológico previo, recambio valvular, fiebre, antecedente de un accidente cerebrovascular isquémico transitorio. Entonces, ¿qué es lo primero que pienso? Que hay una infección, probablemente en el corazón, ¿no? Una endocarditis. Hicimos un panel sepsi dentro del hemocultivo positivo y vean qué sale positivo ahí. Vean, cuando la máquina me sonó a las 6 horas, lo meto al panel sepsis, en 2 horas, en 8 horas llegué al diagnóstico. Tenemos una bacteriemia por Enterococcus fecalis, por lo cual yo sospecho de una endocarditis. Solo por el antecedente patológico previo, ¿no? Puedo llegar a la hipótesis diagnóstica. Vean, en el otro panel sepsis también me sale un Enterococcus fecalis, y algo importante es que dentro de los genes de resistencia, cuando yo hablo de enterococo, yo me fijo principalmente si tiene el gen BAN A y BAN B. Este gen indica resistencia a la vancomicina. En su caso no está detectado. Solicitamos, vean, 2 pares de hemocultivo, todos los 2 pares salen Enterococcus fecalis, multisensible. Esto en el cultivo tarda 48 horas en salir la identificación, el antibiograma, por lo cual vean que el panel molecular nos ayuda mucho a toma de decisiones, como el tratamiento empírico, el tratamiento dirigido. En este caso, identificamos un Enterococcus fecalis multisensible, sensible a todos los antibióticos de beta-lactámico, glicopéptido, quinolona, por lo que nos ayuda mucho a entablar el tratamiento pensando en una
endocarditis. Algo importante de la endocarditis que vamos a hablar es que tenemos criterios para hacer diagnóstico. Y uno de los criterios microbiológicos ya lo tenemos, que salió el hemocultivo positivo, pero tenemos un criterio imagenológico. Y dentro de eso solicitamos un ecocardiograma. El ecocardiograma es una ecografía del corazón para ver la parte principalmente valvular, ¿no? Por lo cual estamos sospechando endocarditis. Vean que solicitamos un ecocardiograma transtorácico. Entonces, STT significa transtorácico. Pero vean, sin vegetación en válvulas cardíacas. El médico terapeuta dice, no es endocarditis, entonces debe ser de otra parte. Dice, puede ser abdominal. Yo digo, no. Cuando ustedes sospechen de endocarditis, el buen estándar es transesofágico. Entonces, ¿qué hicimos? Solicitamos el transesofágico al día siguiente y vean, imagen compatible con vegetación, ahora 10 AM en prótesis biológica aórtica, sin compromiso funcional significativo de sus velos y con velocidad conservada para la prótesis. Prótesis biológica mitral, norma inserta, norma funcional que sin evidencia de vegetación. Vean que es importante realizar dentro de la sospecha de endocarditis un ecocardiograma transesofágico. Y algo que vamos a hablar más adelante y dentro de las revisiones de las guías europeas de endocarditis es que siempre tenemos, cuando hay una sospecha alta de endocarditis, tenemos que solicitar un ecocardiograma transesofágico. Pero es escalonado. ¿Qué quiere decir? Primero vamos siempre por el transtorácico y luego por el transesofágico. Aquí ya confirmamos, ¿eh? Tenemos criterio microbiológico con cultivo positivo y criterio imagenológico con un ecocardiograma en el que se observa la vegetación en una válvula protésica aórtica, ¿no? Biológica. Entonces instauramos ya un tratamiento dirigido para el paciente en la cual iniciamos ampicilina y ceftriaxona. Se valoró por cardiología, se hizo los ecocardiogramas y los procedimientos con drogas para disminuir su fibrilación auricular. Por neurología se hizo angiotomografía cerebral, en cual no se evidencia obstrucción de flujo. En resonancia no se aprecian lesiones agudas y en la tomografía en columna cervical con contraste no se aprecian lesiones agudas ni abscesos. Pero vean el cuadro clínico y no todo paciente fácil, no va a venir con fiebre, escalofrío, ni ninguna otra manifestación. Este paciente con endocarditis que tiene válvula protésica biológica mitral y aórtica con vegetación llegó con un cuadro neurológico, tanto que se instauró un código de accidente cerebrovascular, por lo cual yo ¿qué pienso? Yo pienso que hay émbolos, y son émbolos sépticos que produjo el cuadro neurológico, el accidente cerebrovascular. Y dentro de los criterios de cirugía para recambio valvular, en este caso protésico, es el riesgo de embolización. Entonces, este es un paciente que se derivó para cirugía cardíaca para recambio valvular porque había mucho riesgo de embolización por sus vegetaciones a nivel de la válvula aórtica. Dentro del esquema de tratamiento iniciamos ampicilina, ceftriaxona y vean cómo fue evolucionando laboratorialmente. Procalcitonina inicial de 25, en el transcurso del tiempo fue negativizando. Eso significa que nuestro tratamiento iba bien. Proteína C reactiva de 180 bajó a 46 y 14 subsecuentemente, sin alteraciones a nivel renal. Solicitamos cultivo de control, vean que el día 4 salió positivo, el día 5 repetimos, salió positivo, el día 13 repetimos, ya negativo, ya sin desarrollo de microorganismos, por lo cual yo indico que estamos con un buen tratamiento con erradicación de microorganismos. ¿Cuál es nuestra hipótesis diagnóstica? En este caso es una endocarditis bacteriana en paciente con válvula protésica aórtica biológica por un enterococo fecalis. Asociado a eso está un accidente cerebrovascular isquémico en estudio y una fibrilación auricular de adecuada respuesta ventricular revertido eléctricamente. Ese es el diagnóstico. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una pequeña revisión de endocarditis. Dentro de endocarditis tenemos que estar actualizadas las nuevas guías de recomendación. ¿Qué nos dice?
nos dice que es una enfermedad grave con un enfoque renovado. Algo importante que tienen que saber, vean la incidencia de endocarditis es 13.8 por 100.000 personas año, con 66.300 muertos a nivel mundial. La carga de endocarditis infecciosa sigue siendo un desafío de salud pública con alta morbilidad y mortalidad. Lamentablemente este paciente fue a cirugía porque tenía una gran masa de vegetación y obvio. ¿Ya? ¿Cuáles son los dos principios fundamentales que hablan, o cuáles son las recomendaciones sobre el manejo de endocarditis? La principal es la prevención. Tenemos que realizar una prevención proactiva para evitar la infección, ¿ya? Principalmente en las personas que tienen factores de riesgo. Y el segundo es siempre tener un equipo de endocarditis, es decir, tener un centro de referencia que sepan manejar endocarditis, ¿ya? Y este equipo es multidisciplinario y que tenga tanto estándar de oro para optimizar el diagnóstico, realizar adecuadamente el tratamiento para tener un óptimo resultado. Hablando de prevención, la prevención es la primera línea de defensa. Entonces, dentro de la población de riesgo de endocarditis infecciosa, tenemos a la población de alto riesgo, riesgo intermediario y riesgo bajo. ¿Para cuál está indicada la profilaxia? Para los que tienen alto riesgo. Y dentro de eso, son pacientes con endocarditis infecciosa previa, pacientes con válvula protésica, esta sea quirúrgica o transcatéter, o material de reparación valvular. Cierta cardiopatía congénita, esta siendo cianótica no reparada o reparada con material protésico. En estos pacientes sí está recomendado la profilaxia. ¿Qué tiene de característica nuestros pacientes del caso clínico? Pacientes con válvula protésica. Y dentro de algo que me llama la atención es que el paciente queda indisciplinado. ¿Por qué? Porque a pesar de que hace un año se operó a nivel de recambio valvular, él tenía una conducta foco de ácido fosforable, ¿no? Y vean, dentro de la profilaxia antibiótica, algo importante es que estos pacientes tienen que seguir un régimen adecuado de higiene oral, y dentro de ello debemos realizar, cuando el paciente realiza un procedimiento dental de riesgo, debemos iniciar profilaxia. Esto para evitar infecciones o endocarditis, ¿no? Importante, siempre tener un equipo de endocarditis. Y este equipo de endocarditis está conformado primero en un centro de referencia donde podemos hacer el diagnóstico inicial y temprano. Está compuesto tanto por cardiólogo, cirujano cardiovascular, microbiólogo, infectólogo y otro tipo de subespecialistas. ¿Para qué? Para hacer el manejo adecuado y también manejo de casos complicados, ¿no? Entonces, eso es lo que se recomienda dentro de una institución. Dentro de la investigación tenemos que reconocer las señales para iniciar el diagnóstico. Vean que dentro de las manifestaciones clínicas más frecuentes, ¿cuál es? Fiebre. Ese paciente del caso clínico, él llegó con un accidente cerebrovascular, activaron un código ACV. En la reanamnesis que se hace en terapia intensiva por persona, identificamos que hizo fiebre el paciente. Y eso no lo hicieron en emergencia. En esa reanamnesis evaluamos que tenía una fiebre. El soplo cardíaco era en este caso no estaba validado porque tenía un clic por el sonido de valvular, se llama clic cuando uno apunta a un paciente con un recambio valvular, pero algo importante es el soplo cardíaco. Si usted apunta a un paciente que llega con fiebre y soplo cardíaco nuevo, o si el paciente nuevo no tiene la presencia de apuntas posteriores, ustedes pueden sospechar de endocarditis. Los dos principales síntomas van a ser fiebre y soplo cardíaco. Otro síntoma asociado a endocarditis es cuando el paciente llega con insuficiencia cardíaca o complicaciones embólicas.
importante, ¿no? Es el pilar microbiológico. Debemos tener el diagnóstico microbiológico porque eso nos va a ayudar a realizar un tratamiento dirigido y adecuado. Entonces, iniciamos probablemente lo primero que tenemos que hacer es ver la presentación del paciente, ver las características, fiebre, soplo, factores de riesgo, y tenemos que tomar 3 hemocultivos. ¿Ya? ¿Qué nos dicen las directrices? Nos lleva el paciente a emergencia con alta sospecha de endocarditis, entonces tienen que tomar 3 pares de hemocultivos con diferencia de 30 minutos. Luego de eso, iniciar antibióticos de manera empírica. ¿Y esto por cuál? ¿Por cuál objetivo? Para llegar a evaluar y tener un diagnóstico microbiológico, iniciar luego del tratamiento de antibiótico empírico, un tratamiento dirigido, ¿no? Tenemos casos de endocarditis por hemocultivo negativo. Tenemos casos, digamos, la causa más común cuando tenemos hemocultivos negativos es cuando el paciente ya haya recibido antibióticos previamente o cuando tengamos microorganismos fastidiosos, es decir, de difícil crecimiento en los medios de cultivo convencionales. Dentro de eso está la Coxiella brunei, la Bartonella, y para estos gérmenes fastidiosos necesitamos pruebas serológicas adicionales. Entonces, algo importante dentro de lo que es la endocarditis es los hemocultivos. Debemos hacerlo en 3 pares, 3 hemocultivos, y luego de eso iniciar los antibióticos. Otro pilar fundamental es el diagnóstico por imagen. De primera línea está la ecocardiografía. Y vean, dentro de eso, la ecocardiograma transtorácico es la modalidad de imagen inicial o recomendada, pero el transesofágico es el que nos va a ayudar con el diagnóstico preciso. Este es el papel expandido de la imagenología avanzada. Entonces, nosotros tenemos la sospecha clínica del paciente, igual que el caso clínico, solicitamos el ecocardiograma transtorácico, luego de eso vamos al transesofágico. Si en el transesofágico nos sale negativo y hay alta sospecha, podemos tomar otras pruebas de imagen que están validadas últimamente en los nuevos criterios de endocarditis, como ser el PET-CT, la tomografía computarizada cardíaca o la resonancia y tomografía. Y esto tienen que saberlo, estos son los nuevos criterios de Lux modificados, en los cuales tenemos criterios mayores, criterios menores, y de acuerdo a la suma de criterios podemos tener un diagnóstico definitivo, un diagnóstico posible o rechazar el diagnóstico. ¿Cuáles son los criterios mayores? Vean, dentro de los criterios mayores tenemos el microbiológico y por imagen. El microbiológico tenemos hemocultivo positivo para microorganismos típicos, y dentro de esto hubo un cambio en 2023, que el Enterococcus fecalis se considera ahora un microorganismo típico. Entonces vean que en nuestro caso clínico, con esos hemocultivos ya teníamos un criterio mayor. Luego por imagen tenemos que tener evidencia de lesión endocárdica y imagen. Y dentro de eso está el ecocardiograma transtorácico, transesofágico, por el cual este paciente ya puntuaba dos, teníamos 2 criterios mayores. Pero también dentro de las nuevas recomendaciones de los criterios se habla de que también el PET-CT y otras pruebas de imágenes también nos ayudan a puntuar en este criterio y hacer diagnóstico de endocarditis. Esto como criterio mayor. No se olviden, criterio mayor, microbiológico como hemocultivo, y por imagen, ecocardiograma, pero también otras pruebas como el PET-CT. Los criterios menores, vean, son condiciones predisponentes o uso de droga endovenosa. Nuestro paciente que tenía condición predisponente tiene la válvula aórtica y mitral protésica. Tenía fiebre, sí, llegó con fiebre. Tenía fenómenos vasculares, inmunológicos, no lo tenía, pero ya vean que dentro de él puntuábamos 2 mayores y 2 menores, ¿no? Entonces ya hacíamos diagnóstico. Pero en algunas otras personas son
en algunos pacientes no siempre van a tener a la mano los hemocultivos avanzados o no van a crecer, por lo cual estos criterios menores nos ayudan a hacer diagnóstico. Vean, aparte de las condiciones predisponentes, la fiebre, tenemos fenómenos vasculares, fenómenos inmunológicos, en que nos va a ayudar a puntuar y probablemente llegar a un diagnóstico. Dentro de los fenómenos vasculares tenemos émbolos arteriales mayores, infartos pulmonares, aneurismas micóticos y dentro... ¿El ACV se lo consideraría como fenómeno vascular en el paciente que presentó? Sí, como forma embólica. Y tenemos también fenómenos inmunológicos como ser glomerulonefritis, nódulos de Odle y otros, ¿no? Y también hay evidencia microbiológica que no cumple criterios mayores, ¿no? Entonces cuando nos crece un cultivo, el otro no, entonces hay alta sospecha y hacemos la suma de todo esto, podemos llegar a un diagnóstico de endocarditis infecciosa. Vean, dentro del diagnóstico definitivo podemos hacer con 2 mayores o un mayor más 3 menores o 5 menores. Posible cuando tenemos un mayor más 1 o 2 menores o 3 o 4 menores. Y rechazamos el diagnóstico cuando no cumple el criterio definitivo posible o no puntúa ninguno de los. Esto es importante, ya usted tiene que saber estos criterios para hacer diagnóstico. Tenemos algoritmos diagnósticos en la práctica con el enfoque estructurado y vean, tenemos dentro de esto 2 tipos de algoritmos. Uno con sospecha de endocarditis de válvula nativa y otro con sospecha de endocarditis de válvula protésica. ¿Qué significa válvula nativa? La protésica es la válvula. Toda protésica es que te hicieron cirugía previa con recambio de válvula nativa, es la que tenemos nosotros, todos tenemos válvula nativa. ¿Ya? La protésica es cuando hacemos recambio valvular, esta sea mecánica o biológica. Y vean, dentro de la sospecha de endocarditis de válvula nativa, el paso 1 es la evaluación basal del paciente, ver la clínica, los antecedentes, tomar los hemocultivos y realizar los ecocardiogramas. Entonces, si el paciente llega con todas las características clínicas, usted tiene que solicitar los hemocultivos, que son 3 pares, diferenciando 30 minutos cada uno, y realizar primeramente un ecocardiograma transtorácico y luego un transesofágico. Ahí hacemos el paso 2 es hacer la clasificación inicial con los criterios que tenemos para hacer un diagnóstico definitivo, posible o rechazado. Si es posible y persiste la sospecha, podemos repetir el eco transtorácico y transesofágico en 5 a 7 días. Podemos añadir criterios menores, es decir, realizar resonancia o tomografía del cuerpo entero y evaluar si hay sospecha de complicaciones paravalvulares, esto con una tomografía cardíaca. Y cuando tenemos protésica, el paso 1 es casi lo mismo. Vean, tenemos la evaluación basal, realizar la historia clínica, anamnesis, los hemocultivos, que son 3 hemocultivos variados, con 30 minutos de diferenciación cada uno, realizar un ecocardiograma transtorácico, uno transesofágico. El paso 2 es clasificar con todos los resultados si tenemos un diagnóstico definitivo, si tenemos un diagnóstico posible o lo rechazamos. Si tenemos un diagnóstico posible y si la sospecha persiste, debemos hacer una prueba de imagen. Esta prueba de imagen se llama el PET-CT. ¿Qué es PET-CT? Yo he hablado media hora de PET-CT y nadie me preguntó qué es PET-CT. ¿Verdad? ¿Cuál? ¿Cuál? Allá estaban hablando, o estaban hablando. Bien, bien, lo gustó en su celular. Bueno, es una prueba de imagen que mezcla lo que es la medicina nuclear con la prueba de imagen. Entonces se hace medicina nuclear con prueba de tomografía. Y de acuerdo a esto, es un nuevo criterio de diagnóstico del paciente con válvula protésica, hacemos el PET-CT y hacemos diagnóstico, ¿no? También podemos añadir criterios menores como resonancia o tomografía del cuerpo entero para llegar a ese diagnóstico. Eso es el programa para el diagnóstico. Entonces,
hicimos ese flujograma hasta llegar al diagnóstico y ahora tenemos que hacer una intervención. Entonces, ¿y cuál es la intervención? Iniciar rápidamente una terapia antimicrobiana, ¿ya? Y vea, dentro de la terapia antimicrobiana siempre tenemos que entrar en un régimen bactericida. ¿Por qué? ¿Ah? Porque son más efectivos que los bacteriostáticos y debemos eliminar rápidamente al microorganismo, ¿no? Entonces, vean, tratamiento, directamente entramos con un régimen bactericida, luego hacemos un tratamiento prolongado para erradicar el microorganismo y disminuir lo que son la vegetación de las biopelículas. Después evaluamos la duración del tratamiento y siempre debemos considerar los fármacos clave dependiendo de la característica del paciente. Entonces tenemos una fase crítica que es del día 1 hasta el día 14, en cual el tratamiento lo vamos a hacer en el hospital por vía endovenosa. Vamos a actuar con un efecto bactericida que sea rápido y vamos a evaluar si la cirugía es necesaria para la sobrevivencia de este paciente. Luego de la fase crítica vamos a la fase de continuación, que es de la segunda a la sexta semana, donde debemos hacer la eliminación de bacterias latentes para disminuir o evaluar la posibilidad de una terapia ambulatorial oral. Entonces es importante eso, saber que cuando entramos con un régimen de antibióticos vamos a atacarlo con un régimen bactericida de una manera prolongada, y esto depende mucho del tiempo de duración del tratamiento. Cuando tenemos una endocarditis de válvula nativa, el tiempo de tratamiento es de 2 a 6 semanas. Corto, ¿no? 2 a 6 semanas. Cuando tenemos una endocarditis de válvula protésica, es más de 6 semanas. ¿Y desde cuándo contamos el día 0 de inicio del tratamiento? Y eso es importante porque la mayoría lo confunde. El día 0 es cuando tenemos el primer día de terapia efectiva, es decir, identificamos al microorganismo, entramos con el régimen adecuado, entonces este es nuestro día 0. Cuando tenemos válvula nativa podemos tratarlo de 2 a 6 semanas, y cuando tenemos válvula protésica más de 6 semanas. Importante, considerar fármacos clave. Podemos usar rifampicina cuando tenemos infección de cuerpo extraño, eso quiere decir cuando tenemos endocarditis de válvula protésica. Esto debemos iniciar 3 a 5 días después de la terapia efectiva para evitar lo que son biopelículas. ¿Qué es lo que pasa? Que algunas bacterias, principalmente estafilococos, van a provocar biopelículas en el material protésico, y esa biopelícula lo protege contra otros antibióticos. Ayuda a que el antibiótico no entre a la biopelícula, por lo cual la bacteria persiste dentro de su medio todavía viva, ¿no? Entonces, ¿qué hace la rifampicina? Es un antibiótico que entra a esa biopelícula y lo destruye, ¿ya? Entonces, cuando tenemos pacientes con microorganismos, principalmente Staphylococcus aureus, que genera biopelícula, debemos entrar con rifampicina para destruir a ese microorganismo. También evaluar el uso de daptomicina a dosis alta y en combinación cuando tenemos un régimen en el que podamos tratar al paciente, principalmente Staphylococcus aureus. ¿Y cuáles son los patógenos más comunes? Bien, dentro de esto tenemos el Streptococcus orales o el Streptococcus galolyticus, y aquí hay un esquema o una recomendación de esquema de tratamiento. Cuando tenemos una endocarditis valvular nativa, podemos usar solo ceftriaxona 2 gramos día por 4 semanas. Cuando tenemos una endocarditis de válvula nativa de terapia corta, podemos usar ceftriaxona más gentamicina por 2 semanas. El problema es cuando tenemos Staphylococcus aureus. Dentro de Staphylococcus aureus tenemos que diferenciar 2 tipos de Staphylococcus aureus, ¿no? El Staphylococcus aureus metil sensible, que es sensible a todos los betalactámicos, y el Staphylococcus aureus metil resistente, que es resistente a todos los betalactámicos. Y vean, cuando tenemos Staphylococcus aureus metil sensible en válvula, endocarditis valvular nativa, podemos usar cloxacilina por 4 a 6 semanas. Y cuando tenemos válvula protésica, podemos usar cloxacilina
más gentamicina y rifampicina, esto por 6 semanas. Esta rifampicina, no se olviden, es para el ácido película. Pero cuando tenemos un estafilococo áureo con algún tipo de grado de resistencia a los betalactámicos, una alta resistencia a betalactámicos como estafilococo áureo resistente, vamos a entrar con vancomicina o daptomicina en combinación. ¿Ya? Esto por su alta monomortalidad de este cierre. Ahora, cuando tenemos enterococo fecal, como en el caso clínico de nuestro paciente, tenemos que iniciar una terapia de emersión, ampicilina ceftriaxona por 6 semanas, y esto lo hacemos para disminuir nefrotoxicidad, ¿no? Generalmente las anteriores recomendaciones eran ceftriaxona con gentamicina, pero se vio que como ampicilina ceftriaxona tiene una alta eficacia en estos tratamientos. Pregunta acá, algo que le llame la atención. ¿Qué le llama la atención? ¿Por qué solo en el enterococo fecal es un cambio clave en la terapia normal? No, porque se vio que el tratamiento de ampicilina ceftriaxona, estos cambios claves son las nuevas recomendaciones. Porque antes se trataba ceftriaxona con gentamicina, pero se vio que con ampicilina ceftriaxona va mucho mejor. Entonces ahora la recomendación de tratamiento de enterococo fecali es ceftriaxona y ampicilina. Pero a usted no le llama la atención que tenemos 2 betalactámicos actuando sobre un mismo microorganismo. ¿O no son betalactámicos? ¿Qué es la ampicilina? ¿Ah? ¿Cuál? ¿Cómo? Aquí, su compañera. ¿A usted? ¿Qué son las ampicilinas? Son un betalactámico, ¿no? Y la ceftriaxona es otro betalactámico, de otro grupo, de la cefalosporina, tercera generación. ¿Y por qué tan juntos? ¿Ah? ¿Y por qué actúan sobre el enterococo? ¿Ah? Pero así, digamos, ustedes si van dentro del raciocinio, los dos actúan sobre las PVP, ¿no? Pero ¿cuál es su característica? Que las dos actúan sobre PVP diferentes. La PVP se clasifica también, PVP1, PVP2, PVP3, 4, 5. Entonces, las dos hacen sinergismo porque trabajan con otras PVP. Y al darlos juntos va a mejorar, ¿no? Cuando no tenemos microorganismos, esto es lo más importante porque a veces no tenemos rescate microbiológico y tenemos que iniciar una terapia empírica inicial y mismo así, si no nos sale, tenemos que iniciar un tratamiento. Entonces, y ahí evaluamos. Si tenemos una endocarditis valvular nativa comunitaria o pensando en una endocarditis valvular protésica tardía, podemos iniciar empíricamente con ampicilina, floxacilina y gentamicina. Esto pensando en la comunidad. Pero cuando tenemos una endocarditis asociada a salud o una endocarditis valvular protésica temprana, tenemos que pensar en resistencia, multiresistencia. Y vean que dentro de los dos esquemas varían. Tenemos ampicilina, floxacilina y gentamicina, que son antibióticos buenos de la comunidad y no son antibióticos de amplio espectro. Pero cuando ya tenemos una endocarditis que es temprana, eso significa que lo operaron recientemente, o tenemos una endocarditis de válvula nativa asociada a salud, vamos a entrar con todo. Vancomicina, rifampicina y gentamicina de forma empírica. Estas son algunas recomendaciones de los gérmenes más frecuentes que se llama endocarditis. Hay un estudio, ensayo que valoró hay un cambio de paradigma, porque antes la endocarditis se trataba todo endovenoso. Entonces era 6 semanas internado con antibiótico endovenoso. Pero dentro de esto el ensayo POE demostró que los pacientes estables y bien seleccionados se puede llevar a un tratamiento oral con buena seguridad y con éxito terapéutico, ¿ya? Un ensayo que clasifica al paciente que sea estable con el cultivo positivo principalmente para estreptococo, enterococo, fecales, áureos y algunos estafilococo coagulasa negativa y que haya respondido satisfactoriamente con el tratamiento inicial. Entonces podemos iniciar un tratamiento de transición oral. Es decir, ese paciente, si responde bien las primeras semanas, podemos darle antibiótico con buena biodisponibilidad por vía oral y va bien.
¿Y cuándo hacemos intervenciones? ¿Cuándo hacemos intervenciones? Entonces tenemos 3 pilares de indicación quirúrgica. Y eso es importante porque tenemos que saber, generalmente nos llega a nosotros al clínica de endocarditis y tenemos que hacer sesiones clínicas cuando los pacientes tienen indicación quirúrgica. Cuando un paciente que tiene endocarditis tiene que entrar a quirófano. Vean, cuando tiene el paciente una insuficiencia cardíaca, cuando tenemos una infección que no está controlada y cuando tenemos que hacer prevención de embolismo. En nuestro caso clínico, el paciente tenía embolismo, ¿no? Entonces, fue así. Y vean que dentro de la insuficiencia cardíaca es una de las complicaciones más frecuentes y una de las principales indicaciones para cirugía urgente y de emergencia por alteración a nivel valvular por la infección. Tenemos infecciones no controladas, o sea, la infección persiste localmente. ¿Por qué? Porque van a formar abscesos o fístulas, o también tenemos persistencia sistemática en los cultivos, a pesar de que estamos entrando con un buen régimen antibiótico, por lo cual necesitamos una cirugía urgente. Y cuando tenemos riesgo de embolismo, el objetivo es remover las vegetaciones grandes y móviles para prevenir nuevos eventos, principalmente isquémicos, como nuestro paciente que tuvo un accidente cerebrovascular. Y la cirugía es urgente. Entonces, no se olvide, pregunta de examen, dentro de las indicaciones quirúrgicas de endocarditis, es la insuficiencia cardíaca, infección no controlada y prevención de embolismo. Entonces, dentro del team quirúrgico, de que hablamos de emergencia, urgencia y cirugía no urgente, tenemos que evaluar y vean un paciente con endocarditis izquierda o indicación quirúrgica que llega con shock cardiogénico de edema pulmonar. Dentro de las 24 horas tenemos que evaluar si va a ir a cirugía. Y si tenemos un paciente con infección persistente, con embolizaciones, dentro de los 3 a 5 días tenemos que evaluar si entra a cirugía. Y los que no son urgentes, generalmente son microorganismos como ser por hongo o multiresistente, en la cual podemos reevaluar más adelante según sus características si van a entrar a cirugía. Además de eso, tenemos que evaluar que tenemos que hacerle seguimiento, evaluar si el paciente puede hacer recurrencia y evaluar la recuperación integral del paciente, ¿no? Entonces, la recurrencia de la infección tenemos cuando tenemos un nuevo episodio de endocarditis infecciosa de un paciente que ya tenía una endocarditis, y ahí tenemos que evaluar 2 cosas. Tenemos el mismo microorganismo, se llama recaída. Si es no, es una reinfección. Tenemos que ver el plan de seguimiento en el primer año, desde el término del tratamiento, hacer un seguimiento en la primera semana y luego seguimiento periódico cada mes, ¿no? Evaluar, realizar luego del término del tratamiento ecocardiograma, cultivo de sangre y una vigilancia clínica periódica. Y tenemos que hacer apoyo integral a la paciente con educación al paciente, principalmente con énfasis a riesgo de recurrencia. Ojo, la salud dental y las medidas preventivas son lo más importante en estos pacientes para evitar recaídas. El tratamiento de adicciones, principalmente a los pacientes que usan droga intravenosa. La rehabilitación cardíaca en pacientes que llegaron a tener una alteración cardíaca. Y el apoyo psicosocial para tratar lo que es ansiedad y depresión en estos tipos de pacientes. Y es importante el manejo multidisciplinario. Si a usted le dicen, usted sabe que por cualquier sea el diagnóstico de cualquier tipo de enfermedad, el paciente va a sufrir una depresión. Yo a un paciente le digo que es diabético, ese paciente se va a deprimir. Si le digo que tiene artritis reumatoidea, se va a deprimir. Ahora, si le digo que tiene una endocarditis, una infección en su corazón, ¿qué piensa que va a hacer? Va a sufrir un grado considerable de ansiedad y de depresión. ¿Cuáles son las recomendaciones para endocarditis? Siempre mandar a un hospital o a un centro que tenga experiencia en el manejo de endocarditis, que tenga un equipo de endocarditis y que sea multidisciplinario.
Siempre integrar dentro del diagnóstico imagenología avanzada, principalmente el PET-CT. Siempre adoptar, cuando tenemos enterococcus fecalis, ampicilina y ceftriaxona como principal tratamiento. Siempre no demorarnos cuando tenemos una insuficiencia cardíaca severa para llegar a una cirugía rápida, y eso aumenta la sobrevida. Y educar proactivamente a los pacientes sobre la prevención y los signos de recurrencia en estos pacientes con endocarditis. ¿Qué no debemos hacer? Dentro de endocarditis, no retrasar los hemocultivos. Deben siempre tomarse antes de iniciar antibióticos, no usar aminoglucosídeo de rutina, no se recomienda la clindamicina como profilaxis dental, no posponer la cirugía por un accidente cerebrovascular isquémico, no hemorrágico si la indicación es clara, y no subestimar la necesidad de apoyo para adicción y salud mental y el post-endocarditis infecciosa. Y en resumen, vamos a hacer un resumen rápido. Siempre identifiquemos los pacientes con alto riesgo, ¿ya? Esto incluye a los pacientes con válvula protésica, endocarditis infecciosa previa o cardiopatía congénita específica. Siempre en estos tipos de pacientes con factores de riesgo tenemos que iniciar profilaxia antibiótica antes del procedimiento de TAGE. Entonces, es recomendado para pacientes de alto riesgo para reducir el riesgo de bacteriemia. Ustedes saben que, bueno, después vamos. Hay diagnóstico y equipo multidisciplinario. O sea, el diagnóstico lo debemos hacer con un equipo multidisciplinario y tenemos que tener, además de los cultivos, imágenes avanzadas. Involucrar siempre en estos pacientes el equipo de endocarditis con un enfoque multidisciplinario que va a mejorar los resultados en pacientes de alta complejidad. El tratamiento inicial antimicrobiano siempre va a ser endovenoso, pero también podemos pensar en los pacientes estables, hacer el cambio por vía oral para el tratamiento adecuado. No se olviden, hay 3 indicaciones claras para cirugía urgente: insuficiencia cardíaca, infección no controlada y prevención de cólera. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas? Ya vamos a hablar rápido. ¿Ya? Otro paciente masculino, 51 años, natural de Santa Cruz. Él es empresario, un gran empresario con mucho dinero, sin antecedentes patológicos. Vean, dentro de sus características, llega con un síndrome metabólico, tomando metformina hace varios años, no refiere ninguna alergia, tiene antecedentes epidemiológicos previos, viaje reciente a Yapacaní, corazón empresario millonario, Yapacaní, lo asocia. Tiene una propiedad de allá sin contacto con animales. Entonces, ¿cuál es la historia de la enfermedad actual? Paciente masculino de 50 años, ingresa en fecha 8 por consulta externa con cuadro clínico que inicia hace 3 semanas con un cuadro febril. Se refiere que tiene fiebre persistente con predominio nocturno que aumenta progresivamente, además leve cefalea orocranial y niega otros síntomas de relevancia. Llega por consulta externa, el paciente dice: tengo fiebre. No tenía disuria, polaquiuria, no tenía tos, no tenía diarrea, no tenía dolor abdominal, no tenía nada, solo fiebre. Yo lo interno porque son 3 semanas de evolución, sin un diagnóstico, ya pasó por varios médicos y no llegaron a un diagnóstico. Entonces, interna con un síndrome febril en estudio, se inicia hidratación, sintomático y control de signos vitales. Se solicita laboratorio de control, hemograma, función renal, función hepática, todo dentro de la normalidad, solo el PCR que está un poco aumentado, pero después está todo normal. Se solicita cultivo, como se le hemocultivo, por 2 sin desarrollo de microorganismo, puro cultivo sin desarrollo de microorganismo. No se toma otro cultivo porque no había síntomas ni respiratorios, ni secreción, ni nada de eso. Se solicita una radiografía de tórax, una ecografía abdominal que sale normal, tanto la radiografía y la ecografía. Paciente en su 3er día de internación mantiene el registro febril de su ingreso sin uso de antibiótico, en regular estado general, hemodinámica estable, afebril, en el ambiente consciente y orientado. ¿Cuál diagnóstico? ¿Ah?
¿Y cuál es el tratamiento? ¿Qué antibiótico? Pero tenés vancomicina, por ejemplo. Nada, porque es el origen desconocido. Pero hay que encontrar. No se encuentra. Eso decía en el artículo. Bien, bien. No, algo importante ya lo digo, pero vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar lo que es la fiebre de origen desconocido, ¿ya? Y es importante porque va a llegar este paciente. Y ustedes tienen que saber los criterios porque le va a llegar a ustedes y tienen que intentar llegar a los criterios diagnósticos de fiebre de origen desconocido y tratar de derivarlo a los especialistas que van a llegar con el diagnóstico. Algo que dijo su compañera es muy importante, no todos llegamos con el diagnóstico. Hay una gran mayoría que nunca vamos a saber qué provocó su fiebre, ¿no? Entonces, es una guía, vamos a hacer fiebre de origen desconocido, la guía del detective clínico, ¿no? Es un misterio que va a perdurar y primero tenemos que definir qué es fiebre de origen desconocido. Dentro de la línea de tiempo, la primera vez que se determinó, se indicó que era una fiebre persistente de causa esquiva de un desafío reconocido por más de un siglo. En 1907, Cabot describe como fiebre prolongada que tenía el criterio de fiebre por más de 2 semanas. En 1961, Persson y Betson habla sobre la fiebre de origen desconocido cuando tenemos fiebre mayor de 38.3 grados por más de 3 semanas sin diagnóstico. Y también otro criterio es cuando tenemos fiebre, un paciente hospitalizado con una semana de investigación. Pero eso evolucionó y actualmente, ¿cuál es el criterio de fiebre de origen desconocido? Los criterios se han adaptado y hablan sobre el periodo de investigación de 3 días en paciente hospitalizado o de 3 visitas por consulta externa de pacientes que tienen fiebre y no se llega al diagnóstico. Entonces este paciente tenía 3 semanas con fiebre, fue por varios médicos y no teníamos diagnóstico. Entonces ese es el criterio de fiebre de origen desconocido. En todo caso sería un paciente hospitalizado, 3 días, paciente hospitalizado sin diagnóstico probable, o 3 visitas por consulta externa sin diagnóstico probable en un paciente que tenga fiebre. Vean la nota del detective. ¿Cuál es el principal desafío dentro del contexto de este síndrome? Vean. El desafío central no va a ser la fiebre, sino ver la ausencia de una causa que identifica el por qué el paciente hace fiebre. Entonces tenemos que descubrir por qué el paciente está realizando fiebre. Entonces, vean, dentro de la fiebre de origen desconocido, tenemos que ver una fiebre persistente por más de 3 semanas con una investigación inicial negativa, vamos a llegar al diagnóstico. Y cuando tenemos una fiebre de duración variable con lista de investigaciones negativas, vamos a llegar con el diagnóstico de una fiebre de origen desconocido. ¿Y cuáles son las causas dentro de la fiebre de origen desconocido? Vean, dentro del porcentaje de fiebre de origen desconocido, hasta el 51% no llegamos al diagnóstico. O sea, 51% del paciente con fiebre de origen desconocido no vamos a saber la etiología de por qué el paciente hacía fiebre. El 40% son por infecciones, el 32%, del 5 al 32% puede ser por trastornos autoinmunes o autoinflamatorios, del 2 al 25% por neoplasia o cáncer, y hay otras causas misceláneas, o sea, variables, en que tenemos este síndrome de fiebre de origen desconocido. Vean, dentro de eso las infecciones es una de las causas más importantes de fiebre de origen desconocido. Es de ahí la importancia de cuando tengamos estos pacientes descartar el proceso infeccioso y realizar rápidamente el tratamiento. Pero no se olviden que el 51% nunca vamos a llegar con el diagnóstico. Pero como estamos en infectología, vamos a hablar de fiebre de origen desconocido, de cuadro infeccioso. Y dentro de eso no se olviden
tenemos varios tipos de microorganismos que no van a llegar como enfermedad oculta o enfermedad silente que va a producir la fiebre de origen desconocido. Uno de esos sería la tuberculosis, ¿ya? Es el sospechoso clásico. Cuando un paciente llega con fiebre, sin otra sintomatología, en Bolivia, lo primero que tenemos que pensar es tuberculosis. Por nuestra alta prevalencia, por la endemicidad de la tuberculosis en Bolivia, entonces tenemos que sospechar tuberculosis. Y vean el tema que pasamos anteriormente. También cuando tenemos fiebre de origen desconocido, sospechemos de endocarditis. Luego tenemos que pensar en abscesos ocultos, principalmente a nivel abdominal o a nivel de la próstata. Hay otras enfermedades como la enfermedad de Whipple o salmonelosis que también nos ayudan a evaluar la etiología bacteriana de una fiebre de origen desconocido. Virus guiomo también, el virus del herpes humano, principalmente el citomegalovirus y Epstein-Barr, puede causar síndrome prolongado de fiebre. Micosis endémica en Bolivia con Cercosplasmosis o paracoco o infecciones por paracoco también nos ayuda a identificar probable etiología por hongo en fiebre de origen desconocido. Tenemos también la etiología zoonótica, entonces también tenemos que evaluar fiebre de origen desconocida por patógenos que se transmiten de animal a humano o de un vector al ser humano. Y dentro de eso tenemos la rickettsiosis. Estos son bacterias que son transmitidas por garrapata, pulga o piojo, que están distribuidos a nivel mundial, que pueden producir síndrome febril con rash térmico. También tenemos que es transmitido principalmente por lácteos no pasteurizados o por animales, presente también en Latinoamérica, en la cual tenemos sudores nocturnos, artralgia y dolor de espalda. La fiebre Q, que es producida por la Coxiella burnetii, que se produce por inhalación, donde tenemos contaminación de animales de granja, que está distribuido a nivel mundial, que va a producir fiebre, neumonía típica y hepatitis. La leptospirosis, que es transmitido por agua estancada o suelo contaminado con orina por animales, que está distribuido por todo el mundo, principalmente en la zona tropical, que vamos a tener conjuntivitis, mialgia y ictericia. También tenemos la anaplasmosis o la rickettsiosis, que es transmitido por garrapata, que está distribuido en todo el mundo y que puede tener, además de la fiebre, citopenia, elevación de transaminasa y rash intraepidérmico. Hablando del no infeccioso, tenemos la etiología neoplásica, principalmente en linfoma, carcinoma de células renales, carcinoma hepatocelular o mixoma auricular. ¿Y cuál es su mecanismo de producción de fiebre? Es la producción de citoquina pirogénica o por factores de necrosis tumoral que va a producir en pacientes con cáncer fiebre. Hay un uso de naproxenio en este paciente, en la cual al usarlo y el paciente cede, hay una alta sospecha de cáncer. Tenemos también la etiología por autoinmunidad y autoinflamación. Esto en adultos mayores tenemos que pensar en arteritis de células gigantes o polimialgia reumática, y en joven enfermedades de Still. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos la investigación? Tenemos que hacer un enfoque sistémico. Primero tenemos que confirmar que el paciente haga fiebre, tenemos que observar las características de la fiebre, tenemos que observar dentro de eso, realizar una buena historia clínica, una anamnesis y un buen examen físico, y esto debe ser bien detallado para buscar esta pista esenciales para llegar al diagnóstico, principalmente en piel, articulaciones, ganglio linfático, observar también el uso de antibióticos, viaje reciente, la dieta del paciente, principalmente en uso de leche no pasteurizada, y preguntar siempre la exposición al animal. Vean que en la historia clínica nosotros preguntamos de dónde vino y si tenía animal de estimación. Tenemos que entrar con pruebas preliminares cuando tenemos una fiebre de origen desconocido, principalmente con laboratorios básicos como ser hemograma, perfil metabólico, hemocultivo, serología para VIH, ecocardiograma, tomografía, tórax, abdomen, pelvis, una proteína C reactiva y un BCG, ¿no?
Y también evaluar si esa fiebre es producida por fármacos, que hay muchos fármacos que lo producen. Tenemos que seguir la pista de esta fiebre de origen desconocido, hacer el examen clínico, laboratorial, epidemiológico y evaluar algunas serologías, principalmente lo que es endémico en nuestra región, como enfermedades zoonóticas, micosis endémica, tuberculosis y pruebas reumatológicas. Y en paso 6 tenemos que iniciar y evaluar la biopsia, principalmente en lesiones cutáneas, cuando tenemos en ancianos pensar en arteria temporal, también evaluar ganglios linfáticos, masa y otras lesiones. Y de acuerdo a eso vamos a llegar al diagnóstico. Si no hay diagnóstico, tenemos que reevaluar y hacer estudios. Y dentro de la herramienta más avanzada en pacientes que no llegan a un diagnóstico con todos estos pasos a seguir, podemos hacer un PET-CT para evaluar un foco probable de infección, de inflamación o de cáncer, como dice esta prueba de imagen. Importante, dentro de resolviendo, tenemos varios tipos de signos patognomónicos de enfermedad, como ser los pseudoaneurismas de arco aórtico con gas. Hay una alta chance de que sea por salmonella entérica. Cuando tenemos una marca de viaje, como ser una escala de inoculación, y hay viajes recientes, principalmente en África, pensamos en riqueza. Cuando tenemos RAS como primoinfección, paciente reciente y fiebre, pensamos en VIH. Y cuando tenemos una prótesis caliente, un paciente con una prótesis de cadera, en cual tenemos calor, rubor, síndrome de infección, siempre vamos a pensar en colección periprotésica, infección asociada a prótesis quirúrgica, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta, y el artículo habla muy bien sobre la fiebre de origen desconocido en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, también en pacientes inmunocomprometidos vamos a tener cuadros febriles. En pacientes con HIV, evaluar si el paciente con HIV inicia tratamiento antirretroviral. Si no tiene tratamiento antirretroviral, siempre vamos a sospechar de infecciones oportunistas, principalmente por micobacterias, citomegalovirus, leishmania o cáncer como se linfoma. Cuando el paciente ya está con tratamiento antirretroviral, tenemos que hacer el estudio igual que un paciente normal. Siempre tenemos que tomar en cuenta que el paciente con VIH puede hacer un síndrome de reconstitución inmune que puede manifestarse con fiebre. El paciente con trasplante de órganos siempre sospechar de infecciones virales, principalmente Epstein-Barr, adenovirus, herpes virus humano tipo 6 o hiperinfección por estrongiloides. Cuando no es infeccioso, pensar en ese paciente trasplantado en rechazo o enfermedad del injerto hospedero. Cuando el paciente tiene cáncer hematológico, evaluar si el paciente es neutropénico, que es la causa más común de fiebre, o si está en un tratamiento post-quimioterapéutico para evaluar que el paciente se haya presentado la fiebre con una liberación de citoquinas. Dentro del kit de herramientas modernos que tenemos actualmente en nuestro medio, tenemos la tomografía por emisión de positrones con tomografía, que es el PET-CT, que nos ayuda a evaluar en el cuerpo entero señales de inflamación, infección o cáncer. Y actualmente en Ingeniería tenemos la secuenciación genómica. Tomamos una muestra del paciente y mediante la secuenciación genómica podemos llegar a un diagnóstico. Estos dos estudios, así, PET-CT en Santa Cruz no hay. El único que tiene es en La Paz, en el Alto, en el centro nuclear del Alto, el único lugar que tenemos PET-CT. Secuenciación genómica no tenemos, esa tecnología es avanzada, es muy cara y necesitamos laboratorio de alta complejidad. Regla de oro en la fiebre de origen desconocido, vean. A menos que el paciente sea neutropénico o esté gravemente inmunocomprometido o que haya deterioro clínico rápido, se debe hacer todo lo posible por establecer un diagnóstico antes de iniciar un tratamiento en vivo. ¿Ya? Entonces, en fiebre de origen desconocido no se inicia el tratamiento con antimicrobiano, a no ser que sea en un
neutropénico, inmunodeprimido o tenga deterioro clínico rápido, ¿no? ¿Por qué no iniciamos antimicrobianos? Porque puede suprimir el crecimiento del patógeno, generar resistencia y dar una falsa sensación de seguridad con enfermedades autolimitadas con ser virus. No se debe dar antiinflamatorio con corticoides porque puede enmascarar la fiebre y retrasar el diagnóstico de infecciones o cáncer. O sea, si damos antiinflamatorio, mejoramos la fiebre y retrasamos el diagnóstico de infecciones o cáncer. Y vea, algo importante, cuando no tenemos el diagnóstico, que es el 51% de los pacientes de fiebre de origen desconocido, el pronóstico no es malo, es bueno. Muchos experimentan una remisión espontánea, eso quiere decir que deja de hacer fiebre. Entonces no se olviden, cuando el paciente nos llama un diagnóstico, podemos meter un caso cerrado sin resolver y evaluar y hablar con el paciente, que en la mayoría de los casos no vamos a llegar con un diagnóstico. Tenemos nuevas pruebas de investigación, vean, tenemos las pruebas genómicas, que es muy importante saberlo, y en resumen, de fiebre de origen desconocido, ya lo leen en casa, cuáles son las fases de evaluación, el tipo de clasificación y el manejo y conducta en estos tipos de pacientes. Ya vayan.